Auditorio, buenas tardes. Pues seguimos aquí en el programa y tenemos en la línea al Limber Santoyo, que es un líder magisterial y de personal en apoyo a la educación. Él recientemente denunció actos de corrupción respecto a al tráfico de plazas de maestro en lo que es la Secretaría de Educación en Yucatán. Él ha venido denunciando este tipo de situaciones y concretamente al licenciado Luis Fernández, este diputado local del PAN por el Distrito 21, que se asume como el responsable de que estas plazas hayan sido entregadas y de alguna manera, vamos a decir, vendidas o como se llame. Estimado líder, bienvenido, a tus órdenes. Cuéntanos cómo ocurre esta situación, cómo es que tú te das cuenta de que se están ventilando estos casos de plazas. Bueno, pues quedo a sus órdenes. Soy el profesor Limber Santoyo Arzápalo, dirigente del movimiento magisterial Maestros y Padres Unidos. Les saludo, cordial saludo desde la bella Saquí, Valladolid. Muchas gracias. Esta situación vino desde la llegada de ciudadano Liborio Vidal Aguilar a la Secretaría de Educación, donde vemos que por un pago de favor político el gobernador le da un cargo de suma importancia y relevancia en el Estado, que es la educación, sin contar con un perfil académico más que de bachillerato, donde vulnera el código de ética emitido por el secretario de Educación Federal, Esteban Moctezuma Barragán. Ahí hay un tráfico, empezamos mal, ¿no? De influencias. Así es. ¿Ok? Entonces, de ahí se desprende que vemos que la suegra del diputado del 11º distrito, el licenciado Luis Fernández, nos llega información que le dan una base de PAE, que viene a ser bibliotecaria, en la escuela Ramón Osorio y Osorio, en su misma ciudad, en Valladolid, sin tener años de contrato, como tienen otras personas que tienen más de 5 o 7 años esperando una base. Empiezan a encenderse los pocos ojos, empezamos a investigar y nos informan que a su del diputado también le dan una dirección en un CENDI en Valladolid, sin tampoco contar con el perfil que pide un puesto de tanta importancia. Aunado a eso, seguimos indagando y nos dicen que a su también un puesto en la Secretaría de Educación. Limber, como dicen ellos, sí, causa sospechosismo. Así es, pero dime, directo se lo otorga. Exacto, pero dime, Limber, ¿cómo es que un diputado del 21 distrito como Luis Fernández, tú puedes decir que entregó a su suegra y cuñada y primos plazas? ¿Cómo las entrega un diputado? ¿Cómo es que ocurre eso? Pues directamente él no lo entrega, sino que él, en los amarres políticos con Liborio Vidal, que aspiraba a la gobernatura, a ser candidato para el Partido Acción Nacional, pues prácticamente esos amarres lo hacen en oscurito, y el que autoriza ahí esas plazas es el secretario de Educación. En varias reuniones políticas hemos visto en redes sociales que él está junto con el secretario de Educación en eventos políticos. Reitero, como ellos dicen, causa sospechosismo que de la noche a la mañana se den este tipo de situaciones. Así es. Aunado a esto, él fue el que votó a favor de la ley del ISTEI para perjudicar a miles de maestros del sector educativo estatal. Cuando llegó el gobernador Mauricio Vila Dosal hace 2 años, en diciembre del 2021, inaugurar un evento turístico, me trató de dar la mano y le dije, no se la di. Le dije que es un traidor del magisterio. Caracoles. Por todos estos actos que está cometiendo. Sí. Ahora, estos casos se supone se repiten no solamente en Mérida, sino en Tecax, en Oxcocap, Tizimín, Chemax. ¿Es en realidad un tráfico de plazas que existe? Es un tráfico de plazas, de influencias. ¿Por qué? Porque todas estas plazas deben salir por medio de una convocatoria bajo el artículo 123, apartado B constitucional, para servidores públicos, que le permitan igual de condiciones participar
por medio de la antigüedad, perfil e idoneidad en estos prácticamente procesos de entrega de plazas. Así Hoy es. hablaron de Oscushcap, donde en el 2023 también basificaron una secundaria a una persona llegada a Liborio Vidal Aguilar. Ayer ventilé que en el 2023 la secretaria general del CITE, profesora Yolanda Góngora Sosa, a su hermanita se le entregó una plaza de PAE prefectura, es una clave alta. ¿Cómo va a ser? Contar con una licenciatura, y ella solo cuenta con bachillerato y le fue asignada en Valladolid. Entonces, vulnerando derechos de compañeros que llevan años estudiando, preparándose y buscando la oportunidad y no son otorgadas. Quiere decir que Liborio Vidal, prácticamente, como yo lo dije, entregarle la Secretaría de Educación a un político es como darle un banco de sangre a Drácula. ¿Cómo va a ser? Acabando. Fíjate así es, fíjate que tienes razón. Mira, yo en lo personal me he encontrado, vamos a decir, en un vuelo con este tipo exactamente de características. Y me ha tocado ir sentado con una maestra que descubro en la plática que justamente es lo que tú mencionas. Y me dice: yo tengo 9 años y tengo contrato con contrato, estoy en tal escuela y han pasado ya casi 9 años y no, yo no tengo una plaza, es muy difícil conseguirla y bla, 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 bla. Y inmediatamente menciona, hay que tener padrinos, hay que tener conocidos para que a uno se lo den. Y finalmente hasta tú ves que a unos llevan 3 contratos o 1 y ya tienen su plaza. Y no, me pregunto, y lo más grave, disculpe la interrupción, que cuando yo empiezo a publicar en mis redes sociales, en lo que hicimos manifestaciones tanto en Palacio de Gobierno, tomamos la Secretaría de Educación de forma simbólica, se firmaron acuerdos con el director jurídico del despacho del secretario de Educación en que se transparentarían esas plazas, en que se buscaría un mecanismo para dar la oportunidad a los compañeros que tienen antigüedad, tienen un perfil. Pero todo eso fue para callarnos y no seguirnos manifestando, porque en ese tiempo el gobernador era presidenciable y prácticamente nos querían callar, darnos una paleta y después quitarlas. Es por eso que en la visita del gobernador le pedí que se investigue y se sancione al secretario de Educación. Un acuerdo que no se cumple. Si no el secretario de Educación está enterado de todo esto. Exacto, es un acuerdo que no se cumple y que a todas luces se viola como les viene en gana. Profesor, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué debe de pasar en la educación para que estas prácticas finalmente terminen? Nos vimos obligados a brincar trancas porque están coludidos los sindicatos. El sindicato del CEN ha coludido tanto la sección 33 y 57, porque el primer acto de corrupción que comete un funcionario público es aceptar un cargo sin estar preparado. Y ellos lo avalaron. Así es. Ahora, en la visita del pasado noviembre del presidente Andrés Manuel López Obrador para inaugurar el Parque de la Plancha, nos apersonamos a él y buscamos que él, por favor, instruya a la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, para que atienda estos casos. Él dijo que nos iban a buscar, ya nos buscaron, estamos en espera de que nos den la fecha para exponer estos casos, tanto en la Secretaría de Educación Federal como en la Secretaría de Gobernación Federal. Nosotros seguiremos levantando la voz, ya que aquí se han cerrado el diálogo. Esto sin duda es una tarea gigante, desgastante. Yo me imagino que como líder te enfrentas a eso y más. En realidad, he enfrentado a esto, a hostigamiento institucional, me han quitado horas de contrato, han dado indicaciones en las escuelas que trabajo, que me estén midiendo, pero estoy preparado para eso y para más. No voy a mucho. Limber, pues muchísimas gracias por esta exclusiva. Sabemos perfectamente bien de la nobleza del magisterio y que ahora personas como tú que luchan para transparentar estas cuestiones y erradicar lo que hace tiempo incluso existía, todavía peor, y hoy no quiere decir que estamos más mejor, como vulgarmente pudiéramos decirlo, sino que estamos haciendo esa práctica ahora como más escondida, más institucionalizada y de alguna manera normalizada, porque los políticos
políticos llegan y entonces siguen haciendo las suyas. De verdad, muchas gracias, estamos a tus órdenes. Gracias, muy amable por el espacio y a su amable auditorio. Gracias, le seguiremos dando el gusto. Gracias. Pues esto fue Limber Santoyo, como ustedes lo oyen, una conversación directa, verdaderamente valiente, porque denunciar este tipo de cosas, como él mismo lo expresa, son cosas que pueden resultar en agravio de la persona. Bueno, seguimos adelante, regresamos, no le cambie, no se vaya, seguimos en Noticias por el Sol.